Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watts para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la formación inicial docente y conducido por estudiantes de pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UH. Buenos días, hoy día estamos en Ausente Señorita, tenemos grandes invitadas y vamos a tener un contexto de las prácticas de pedagogía en la virtualidad. Cami, hoy día está con nosotros. Y hola, Dana. Bueno, yo soy alumna de educación parvularia, Cami de pedagogía con mención en inglés, y vamos a comenzar con este contexto un poco complicado ahora en pandemia. Bueno, como ya nos han escuchado mucha gente anteriormente en el programa, somos un programa enfocado en educación, por eso conducimos estudiantes de pedagogía y hemos tenido muchos invitados, colegios, para conversar sobre la situación que está viviendo el país y el mundo en general respecto a la pandemia. Y en este contexto de emergencia sociosanitaria, sabemos que no están las condiciones máximas para las clases presenciales en los colegios. Sin embargo, la formación de profesionales, de profesores, no ha acabado en las universidades, menos aún en la Universidad Austral de Chile. Y por eso hoy día hablaremos, como mencionó Danae, sobre las prácticas pedagógicas virtuales, en este contexto que nos ha tocado este año duro. Y por eso le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos 3 invitadas desde la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. Bienvenida a Catalina Iturbe, que es académica del Centro de Docencia Superior en Ciencias Básicas, integrante del Consejo de Escuela de Pedagogía en Educación Básica con menciones. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos que nos están escuchando. También tenemos a 2 estudiantes, Francisca Rogel, estudiante de Pedagogía en Educación Básica, mención Lenguaje y Comunicación en Inglés. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias, Cami. Hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Y también tenemos a Yaritza Villarroel, estudiante de Pedagogía en Educación Básica, mención Matemática y Ciencias Naturales. Bienvenida, Yaritza. Yaritza, te escuchamos muy bajito. No sé si te... Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Decía que muchas gracias por la invitación y saludarlos a todos. Pues muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar una ronda de preguntas. Vamos a comenzar con Yaritza y Francisca. Y vamos a ponernos un poco antes del tema de sus prácticas. Vamos a preguntarle el pre de las prácticas. Y vamos a cómo esperaban que iban a hacer sus prácticas. Más que nada, cuando les dijeron esto de que van a ser virtuales, ¿qué se esperaban? ¿Y cómo Francisca lo tomaron también? Francisca primero. Ok. Bueno, la verdad, contarle igual un poquito más. Yo igual desempeño roles de delegada en mi generación 2016. Ya vamos quedando muy pocos, 16 estudiantes de los 35 que comenzamos. Y la verdad,
en un principio yo creo que la mayoría estaba con un rechazo gigante, incluso hasta nosotros hacer clases de manera online. Si no me equivoco, hubo hasta paro en varias sedes, bueno, en las 3 sedes que tenemos en la universidad, pero de un momento a otro nos dimos cuenta que teníamos que subirnos, como se dice, al bote porque era necesario, porque el mundo no para de girar, la Tierra no para de girar y las cosas tienen que continuar. Pero sí, en un principio hubo bastante rechazo y ya después la mayoría está bastante cómodo con el tema de las prácticas online por el hecho de poder estar de un momento a otro en un lugar. Así de un minuto uno puede estar, no sé, por decirlo así, en Valdivia, en otro, al siguiente minuto en Puerto Montt, al siguiente minuto en Coyhaique. Entonces, de esta manera igual ha sido bastante cómoda en ese sentido, dejando de lado obviamente todos los inconvenientes que puede tener una conversación o realizar una clase de manera online. Pero eso. Gracias, Francisca. ¿Yaritza? Y bueno, yo en lo personal, al principio igual que Francisca y como decía que muchos de nuestros compañeros fuimos reacios a las prácticas online. Sinceramente teníamos mucho miedo, estábamos muy ansiosos, lo conversábamos con muchos de nuestros profesores, incluso con la profesora Catalina, y les comentábamos a todos nuestros nervios, nuestra ansiedad por comenzar esta nueva etapa y se venía totalmente de una manera diferente, que en este caso era online. Sin duda para nosotras era un tremendo desafío, pero después ya con el tiempo, a medida que fuimos asistiendo a estas clases online, nos fuimos dando cuenta también de los beneficios que también nos otorgaba. Como decía Francisca, estamos en nuestras casas y también podemos tener un mayor conocimiento en cuanto a la tecnología que es en el mundo en que estamos insertos actualmente. Entonces, sinceramente, esta modalidad online, como resumiendo, en un principio fue como con mucho miedo, pero ahora ya totalmente acostumbradas y a seguir preparándonos porque probablemente esta pandemia se postergue por mucho tiempo más. Sí, es una realidad que tenemos que aceptar de a poquito, porque en verdad está dura la cosa. Bu- Bueno, Catalina, tú como docente y parte del consejo de la escuela, eh, me imagino que deben haber tenido muchas dificultades para poder organizar estas prácticas e inconvenientes y para ajustarlo todo a cómo debería haber sido como presencialmente, como para equiparar las experiencias. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, fue primero, o sea, como primero comentar que en realidad, como decía Francisca y Yaritza, hubo mucho miedo, mucho nervio y mucho rechazo al principio para comenzar las prácticas de esta manera. Antes hubo toda una coordinación del equipo de prácticas y la coordinación de prácticas de nuestra sede, porque en la sede de Puerto Montt hay ahora 4 pedagogías. Entonces hay una coordinación de todas las prácticas. Entonces, primero ese equipo tuvo esa primera conversación y todas esas reuniones para empezar a ver cómo se iba a hacer. A partir de eso, luego empezamos a hablar con los estudiantes y los estudiantes no querían ir a práctica. Y ahí yo creo que debo comentar que hubo como un hito que fue como aparte, sí, que dentro de la escuela también colaborando con otras colegas, con mi colega Marcela, que también trabaja, que de hecho es supervisora de práctica, hicimos un conversatorio de educación rural, o sea, digo, como en mayo de este año, donde varios profesores rurales como que contaron su experiencia de la educación en pandemia, y yo creo que eso fue uno de los, como un hito que sensibilizó a nuestros estudiantes, donde se dieron cuenta que en realidad el rol social y lo que ellos tenían que hacer hoy día era como también estar ahí como en la primera línea de la educación y ser como parte también del sistema educativo en un momento tan frágil de la educación, en un momento tan difícil para todas y todos, para los profes, apoyar a los profes, apoyar a las escuelas, apoyar a los estudiantes, desde también como del conocimiento fresco de la universidad. Y yo creo que eso fue, digamos, como un hito, como les cuento, que marcó, yo creo, una diferencia y que ahí cambió también un poco la actitud. Nosotros tenemos reuniones con los delegados semana por medio, entonces también ahí nosotros nos dimos cuenta y tuvimos una reunión con todos los estudiantes de último año también, que
cambió esa actitud y se dieron cuenta de que podían aportar mucho también. O sea, ese miedo era algo evidente. Todos cuando hicimos práctica profesional, y me sumo a ese miedo, es tremendo porque no, como que es como cambiar totalmente tu rol de estudiante a empezar a ser profe. Y en ese caso ahí las chiquillas igual, yo como que siempre me dio mucho orgullo cuando comenzaron sus prácticas, y porque se pusieron al frente y sobrellevaron esta situación y han colaborado muchísimo con las escuelas. Muchas gracias, Catalina. Danae. Ya bueno, hemos visto que en rasgos generales quiero que nos cuenten más o menos cómo han sido sus prácticas profesionales, tanto Francisca como Yaritza. Francisca. Bueno, básicamente puedo decir que fue una mezcla de emociones totales, ya incluso cuando uno enciende el computador. Ya el hecho de saber que vas a estar con niños que quizás no los vas a ver porque no los tienes presentes con la cámara activada, que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día los docentes o futuros docentes, que tenemos que igual compartir con la casa y tratar de llevar a flote la clase sin mayor inconveniencia, por así decirlo. Ahora, ¿cómo han sido nuestras experiencias en los colegios? Yo al menos considero que la mía ha sido bastante buena en el sentido de la conectividad, la disposición, o incluso hasta uno mismo. Se están encargando de nuestra salud mental los mismos colegios, y eso se agradece bastante en este tiempo, porque a pesar de que es una práctica que es la última y que es tan importante como las otras anteriores, pero conlleva más tiempo o conlleva más responsabilidades con los estudiantes, ha sido incluso hasta entretenida. O sea, uno de repente suelen pasar cosas, anécdotas entre clases, que algunas mamás, por ejemplo, te preguntan, tía, mi niño entregó la tarea, cosas que no es el momento para preguntar, pero uno sí tiene que seguir. Son cosas bastante chistosas. A veces hay estudiantes que se les quedan prendido el micrófono y que se enojan con uno. Son cosas bastante inusuales, que igual deja la experiencia de tener una clase online. O sea, teníamos años luz otros países básicamente que realizaban esta modalidad para hacer talleres o incluso magíster, máster, doctorado, pero nosotros nos habíamos dado cuenta de que es una herramienta que puede ser útil si es utilizada de una buena manera. Pero eso. Yaritza. Bueno, y en lo personal he tenido una experiencia muy positiva, muy buena. Me he mantenido en el mismo colegio, tanto de la práctica preprofesional como en la profesional, y ya llevo alrededor de casi 2 meses con ella, y ha sido sinceramente una muy buena experiencia. He aprendido muchísimo, tanto de las niñas como también de mis profesores. Sinceramente he tenido profesores guías que son 7, que me han apoyado muchísimo, que están abiertos a que uno siempre los ayude. Nosotras salimos con muchas más herramientas, salimos con nuevas, por ejemplo, podemos llevar nuevas tecnologías a las salas de clases, que en este caso son virtuales. Hay muchas estrategias que nosotras podemos aplicar. Entonces, sinceramente, mis profesores han sido muy abiertos, ellos han recibido todos los aportes, están muy contentos con los que uno realiza, y también las niñitas de verdad que a mí me han dejado sorprendida con lo que ellas me pueden aportar a mí. Todas las clases que he realizado, ellas han participado muchísimo, siempre me están animando, y también mis profesoras. Entonces, sinceramente, he tenido una práctica excelente. Obviamente, en esta etapa que estoy en la práctica profesional, ha sido un poquito más de carga, a diferencia de las otras prácticas, pero son las etapas por las que debemos ir pasando. Entonces, no, la práctica online ha sido totalmente gratificante para mí, y yo creo que para todos mis compañeros que hemos podido realizarlo. Entonces, no, muy contenta.
y estoy segura que nos van a dejar grandes enseñanzas y aprendizajes. Gracias, Yaritza. Bueno, recordar que estamos en el programa Ausente Señorita hoy día con 3 maravillosas invitadas desde la sede de Puerto Montt. Estamos con Catalina Iturbe, Francisca Rogel y Yaritza Villarroel hablando sobre las prácticas pedagógicas en la virtualidad. Bueno, como que me alivia un poco escuchar que han tenido tan buenas experiencias, porque en verdad yo soy estudiante de 4º año y este ya es mi último año, debería ser mi último año, y también me toca empezar la práctica en unas semanas, y la verdad es que muchos de mis compañeros y yo especialmente, que optamos por hacer la práctica virtual, igual tenemos muchos temores porque, por lo mismo que ustedes mencionaban anteriormente, estábamos reacios antes de comenzar el año académico a tener clases virtuales nosotros, y tener que hacer la práctica es como aún mayor desafío, y de verdad que me alegra mucho poder escuchar buenas experiencias, y de hecho tenía muchas ganas de hacer este programa por lo mismo, para escuchar de primera fuente cómo ha sido esta experiencia para ustedes. Y Sí. bueno, ustedes mencionaban mucho como lo bueno que se puede sacar de la virtualidad como para el futuro, para poder aplicarlo también en las salas de clases. Y no sé si nos podrían mencionar un poco algunas herramientas que usen bastante en sus clases o que les haya servido para poder realizar de mejor manera lo que llevan de sus prácticas. Yaritza. Bueno, yo tengo una experiencia que ya había conversado en un coloquio hace unos días atrás. Nosotros nos destacamos en un curso en específico por solicitar a las niñas a que asistan a clases con temáticas. Entonces, por ejemplo, le pedimos que asistan a una clase de ciencias naturales con la temática de los animales del bosque. Entonces, cada una de nuestras niñitas ha ido con un cintillo, se han pintado la carita con este animal del bosque, y todo esto tiene un propósito, ¿ya? No es solo que ellas vayan disfrazadas a la clase, por decirlo así, sino que también esto se une a que, por ejemplo, ellas expliquen qué características tienen estos animalitos, qué, qué hacen. Entonces, todo con un propósito, y también no solamente las niñas tienen que ir con este distintivo de este animal del bosque, sino que también nosotros como profesores, ya que nosotros somos quienes, en primer lugar, debemos dar el ejemplo a nuestros estudiantes. O sea, no podemos estar pidiendo miles de cosas a ellos si nosotros no los realizamos primero, ¿ya? También otra de las cosas que hemos ocupado dentro de las clases, dentro de las estrategias, han sido mucho el tema de los videos. De verdad que soy una experta en videos, he creado muchísimos videos y son videos siempre como animados, porque yo estoy en primer ciclo, entonces a las niñitas le llama mucho la atención eso. Y entonces ellas felices con los videos, lo estoy ocupando tanto en el inicio y otras veces en el cierre de nuestra clase. También en el desarrollo de la clase, por ejemplo, estamos tratando de evaluar a nuestras estudiantes con formularios Drive. Hay muchos juegos, por ejemplo, Kahoot. Entonces son herramientas que uno puede utilizar en el mismo momento. Y nuestras estudiantes no se llevan ese trabajo a las casas, porque estamos en un contexto donde estamos todos encerrados. Entonces, llevarse más tareas a la casa igual es bastante complejo. También hemos ocupado muchas más herramientas, Mentimeter, que es muy conocida. También lo que más he utilizado son un tema de unas infografías interactivas, que de verdad resultan muy bien. Es como una especie de presentación, pero que tiene muchos movimientos, entonces siempre está llamando la atención de nuestras estudiantes. Así que eso, la idea es tratar de implementar la mayor cantidad de estrategias dentro de la clase para que nuestras estudiantes tampoco se aburran, no sea una clase monótona de siempre estar presentando, no sé, un PPT, o de que las estudiantes se lleven una guía a la casa, o que estén escribiendo en el cuaderno. Entonces, ojalá todas las prácticas en el momento de realizar una clase, ojalá sea a través de los juegos, de verdad. Hace
creo que el martes realicé una clase de ciencias naturales con un juego de verdadero y falso. Era muy sencillo, era una presentación y ellas tenían que hacer dedito para arriba o dedito para abajo. Y de verdad que las estudiantes estaban muy contentas y muy felices. Entonces, a eso yo los invito a todos a que sean capaces como de innovar en estas clases virtuales y de aplicar la mayor cantidad de estrategias en nuestras clases. Muchas gracias, Yaritza. Francisca, ¿cómo ha sido tu experiencia y cuáles son las herramientas que destacas? La verdad, ha sido bastante caótico el hecho de investigar plataformas nuevas, porque de pasar de un día para otro así de tener un PPT, que eso era lo más novedoso que uno podía llevar a una clase o un juego, a que tener que innovar toda tu clase para mantener la atención y, por ejemplo, la práctica preprofesional que realizamos el semestre pasado, nosotros, la mayoría estuvimos en segundo ciclo, con cursos séptimo, octavos que igual están como una edad un poquito más complicada que más de básica. Uno ahí, es verdad, como decía la Yaritza estuvo en un colegio de niñas, por eso siempre habla de las niñas. Yo estuve en un colegio mixto, entonces teníamos que hacer otra cosa, no los podíamos pedir que se disfracen porque no los iban a hacer. Así que, pero sí hacíamos muchos juegos, Quizzes, es una aplicación que ocupábamos bastante, Kahoot, cosas que podíamos evaluar o hacer unos tickets de salida de manera muy rápida a los cierres. Realizábamos videos. Lo que más les gusta a los muchachos hoy en día es el tema de las stickers. Entonces así incentivábamos igual que los muchachos enciendan sus cámaras para que se hicieran stickers entre ellos, todo en el contexto del respeto, eran bastante entretenidos. Como decía Yeritza, Mentis, ¿qué otra plataforma? Bueno, en este momento son bastantes que al final uno tiene como todo guardado en la cabeza. Sin embargo, lo que nosotros más rescatamos con Yeritza y en sí con nuestra generación es la oportunidad que nosotros nos damos para compartir esas plataformas. Porque ahí está la clave de todo. Si nosotros nos compartimos, va a ser mucho más fácil hacer nuestro trabajo. Así que si la otra estrategia que podríamos implementar todos en nuestras generaciones es a reunirnos o a reunirse una vez a la semana a compartir un material o una herramienta o una página web nueva para poder repetirla en nuestras clases. Eso enriquece mucho y aparte sabe cómo está tu par o qué está haciendo. Y aparte igual sirve mucho para desahogarse, que eso en clases presenciales era las clases cuando uno llegaba de práctica, llegaba uno casi llorando de repente que me pasó esto, que me pasó esto. Y ahora uno apaga la cámara y después te quedas solo. Entonces, tener esas oportunidades con tus compañeros de verdad que te va a enriquecer mucho. Y lo otro que igual hay que agradecer harto es el tema de que nuestros mismos profesores, quienes nos están haciendo clases en la universidad, nos muestren algunas plataformas. Nosotros en un principio la verdad éramos bastante novatos en ese sentido, que no conocíamos muchas plataformas. Sí conocíamos las básicas, pero ahí más que eso no. Y empezamos a ver que nuestros mismos profesores implementaban estas estrategias en nuestras clases y ahí sí nos dábamos cuenta que funcionaban. Entonces ahí igual se va perdiendo el miedo de implementar cosas nuevas que pueden servir y que pueden llevar a cabo bastante evidencia, que es lo que muchos buscan los profesores, evidencia del aprendizaje, evidencia de que trabajaron, porque ya no basta solamente con enviar guías que al final terminan acumulándose y que es más trabajo para nosotros, y esa es la verdad. Se puede evaluar en las mismas clases y tiene mayores resultados porque tiene mayor atención de los estudiantes. Pero eso, al final, todo va en comunicarse y en compartir todas las estrategias. Y a mí, lo personal, me gusta mucho Nearpod y Quizzes. Son mis plataformas favoritas, así no las cambio. Muchas gracias, Francisca. Ya, quiero hacer una pregunta a Catalina, que si bien sabemos que no tiene alumnos a cargo como tutora de práctica, pero sí las chicas acá nos contaban, Francisca y Yeritza, que sí había un acompañamiento, una orientación acerca de sus prácticas y cómo ayudarlas.
sobre todo en este contexto virtual. Entonces quiero preguntarle cómo ha sido acompañar en este contexto a sus alumnos. Bueno, yo en especial, a ver, como decía Yaritza recién, uno siempre como profesor y como formador de profesores, unos modelos, ¿cierto? Eso como que uno tiene que partir de esa base. Educar con el ejemplo, la palabra y la obra, diría Gabriela Mistral. Entonces, en ese sentido, siempre primero ser como metodológicamente coherente. Eso fue una cosa que cuando tuvimos que partir con esto, nosotros el primer semestre, no sé si ustedes lo hicieron en Valdivia, pero en Puerto Montt, en algunas carreras hicimos bimestre, tomando en consideración de que nuestros estudiantes jamás habían tenido clases online y nosotros jamás tampoco habíamos hecho clases online. Intentamos separar los semestres en dos y concentrando ramos. Entonces tuvimos ramos concentrados. Y en ese caso yo no le hice clases a Francisca este semestre porque ya no está en mi mención, pero sí le hice, por ejemplo, clases a Yaritza del curso de Integración y Práctica de las Ciencias Naturales. Entonces, ese acompañamiento que en específico tuve que hacer en esa mención, que eran poquitos estudiantes, eran 8, fue primero como es imposible para mí y para la colega con la que colaboro, que está en Integración y Práctica de la Matemática, que es Marcela, es imposible no acordarnos de cuando nosotras hacíamos nuestras prácticas, o como nosotras, o sea, y también relatando esa experiencia, o sea, como empatizando y dando a entender de que todos pasamos por esto, pero lo que ellos están haciendo es una cosa como sin precedentes. Entonces, lo que primero hicimos fue empatizar, porque entender de que de verdad esto ya es difícil en lo presencial, de esta manera virtual hay que sumarle un montón de otras cosas, y hay un montón de otras cosas que pasan familiarmente que uno no sabe tampoco. Entonces, eso yo creo que es lo primero. Entonces, ¿cómo fue acompañar? Fue empatizar y fue entender y recordar cuando uno fue estudiante, porque digamos que la oveja no se puede olvidar que fue cordero. Entonces, claro, uno como formador de profesores tiene que tener eso siempre al frente. Ese acompañamiento también tuvo que ver, como les decía, con esa coherencia metodológica de enseñar para que ellas enseñen también, ojalá, de una manera apropiada para el momento que estamos. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros intentamos hacer en la mención de matemática y ciencias naturales fue integrar matemática y ciencias naturales. Entonces hicimos clases integradas donde enseñamos a integrar las asignaturas, ya haciendo todo un proceso alrededor de eso, donde, por ejemplo, Yaritza después, nosotros implementamos como un sistema o una forma de integrar, donde después eso lo traspasamos a talleres que hicimos con profesores. Entonces intentamos también desde nuestra clase de la universidad también llevar eso a las comunidades educativas que tal vez no necesitan mucho hoy día, porque es una estrategia que puede servir para ganar tiempo, para colaborar entre profesores, para disminuir la carga de evaluaciones, que también lo hacíamos en nuestras clases. Entonces ese acompañamiento partió de la empatía, pero también de ser muy coherente y muy comprensiva, porque y también de mucha transparencia, podría decir, y de ser, o sea, ¿cómo les puedo decir? Fue como un proceso también muy lindo dentro de lo horrible que está pasando. Yo no quiero como desmerecer que realmente estamos en un desastre sociosanitario, eso no, o sea, no voy a descartar eso por ningún motivo, pero sí fue muy bueno para mí como profesora tener ese espacio de compartir libremente con mis estudiantes y de verdad sentir de que estábamos aprendiendo todos juntos, porque estamos aprendiendo todos juntos. Y eso como profesor es una lección muy importante, porque uno como profe tiene que ser humilde siempre. Uno siempre tiene que aprender de sus estudiantes. Y yo he aprendido, o sea, los videos que hacen mis estudiantes, yo ya me da vergüenza. A mí me da vergüenza hacer videos, porque yo no puedo. Hacen unos videos con animación, unas cuestiones, y yo, francamente, nivel básico por lograr. Así. En ese sentido, yo creo que ese fue como el acompañamiento que al menos intentamos hacer, y yo sé que mis colegas todos, digamos, como en la Escuela de Pedagogía Básica, es algo que tuvimos muy presente, de que era muy importante apoyarlos, porque no iba a ser fácil, en un momento crucial como este, también continuar sus estudios, porque todas las dificultades, o sea, como estudiante, uno como estudiante vive yo me acuerdo, uno vive como muchas pellejerías, uno como que
no se da cuenta. Después cuando ustedes sean más grandes y trabajen, van a recordar, sí, pero ¿cómo yo hacía eso cuando era estudiante? Bueno, uno pasa muchas dificultades cuando es estudiante, entonces acompañar en ese proceso de formación inicial y formar buenos profes que puedan hacerse cargo de este sistema educativo y de los problemas que tenemos hoy en día, era algo que de verdad nosotros tomamos como, así como nuestra misión en este momento. La continuamos, pero fue en ese momento como una decisión que tuvimos que tomar, como también poner el pecho a las balas, hacer la doble cantidad de clases y, y agotarnos también, pero teniendo, digamos, estos resultados que están viendo ustedes también, que son, o sea, maravillosos. Yo me siento tremendamente orgullosa de mis estudiantes. Gracias, Catalina. Quería hacer una consulta porque han mencionado como muy en general la experiencia de sus prácticas, pero en lo concreto, personalmente me gustaría saber cómo son, porque acá en la sede Valdivia de la Universidad Austral de Chile, la Facultad de Filosofía y Humanidades, eh, no vamos a estar a cargo de cursos completos. Ustedes están a cargo de los mismos cursos como de 30 o más estudiantes. Si me pudiesen decir. Francisca. Sí, eso es una gran responsabilidad. Normalmente acá en los cursos no se dividieron. Yo en lo personal estoy en un colegio que es municipal, pero con tendencia laica, si no me equivoco, si así se dice. Em, y en cada curso hay 45 a 48 estudiantes, que en promedio se están conectando 35 a 38 estudiantes. Ahora, en un principio es difícil coordinar, que no se interrumpan, pero hay que tener paciencia, hay que establecer las reglas de la clase, tal y como se hacía en una clase presencial, ahora se hace online. Y procurar que las reglas de la clase surjan de los mismos estudiantes, para que igual se cree el mismo ambiente de respeto que había cuando había clases presenciales. Ahora, ¿qué es lo rico de tener a todos? Que podemos observar eh, de manera lineal cómo están nuestros estudiantes, porque a pesar de la distancia, todavía nosotros podemos darnos cuenta que nuestro estudiante no se está conectando, no está participando, se siente mal, se siente bien, cuando está feliz, cuando está triste. Eso se puede observar. Ahora, obviamente, yo creo que ningún profesor todavía dice, no, yo prefiero hacer clases online a que presenciales, porque la mayoría estamos aquí porque nos gusta estar en terreno, nos gusta estar haciendo clases, nos gusta estar jugando. Ahora, es lo que nos tocó lamentablemente y esperemos que esto acabe pronto, pero por el momento sí, así está funcionando. Al menos acá en Puerto Montt, la, la mayoría de los colegios que tienen, por ejemplo, un índice de vulnerabilidad alta, se están haciendo cargo de sus estudiantes, entregando tablets. De hecho, en el coloquio anterior hablábamos con una profesora que salió el año pasado, que el mismo colegio le compró dispositivos para que los estudiantes se conecten. Tienen bases donde los profesores están haciendo sus clases de manera segura y respaldando igual la seguridad de los estudiantes, que eso es algo muy importante. El tema ya no se está grabando, quizás las clases en algunos establecimientos se están subiendo las guías y todo lo que se hace en las clases a las mismas plataformas donde tienen acceso 24/7 los estudiantes, a profesores, apoderados, padres, etcétera. Pero eso es con todo, sino para qué, dicen por ahí. Bueno, igual es un porcentaje alto como de estudiantes que se conectan en comparación a otros invitados que nos han contado sus experiencias, así que igual yo creo que eso aporta mucho a la buena experiencia que han tenido por el momento. Sí, o sea, igual esa experiencia y esa cantidad de conectados igual va dependiendo de la modalidad en cómo se va haciendo la clase, en cómo nosotros mismos vamos motivando a nuestros estudiantes para que se conecten, en las actividades que se están realizando. O sea, nuestros mismos niños cuando estamos conectados, en un principio nos dicen, Miss, vamos a hacer la actividad de cierre con el Kahoot y te preguntan la plataforma directamente. Entonces, en un principio... o sea, decirle que no hay juego en la clase, ellos se desconectan de inmediato, o sea, no puedes no llegar preparada con un juego.
Eso es imposible. Ahora, si tú le dices, chiquillos, la próxima clase vamos a ir con un quizzes de, no sé, del libro que estamos leyendo, del capítulo 1 al 3, ellos ya se preparan y están ansiosos por ya realizar la clase y el juego. O sea, a ese nivel son los chiquillos de verdad que se han pasado, al menos en el colegio donde estoy yo, full motivados. Gracias, Francisca. Yaritza, ¿y cómo ha sido en tu caso? Bueno, en mi experiencia he vivido de todo un poco, porque estoy realizando mi práctica en primer ciclo y también en segundo ciclo por necesidades del establecimiento. Entonces, claro, en el primer ciclo he tenido con algunos cursos muy baja asistencia, pero con otros cursos, los del segundo ciclo, igual se conectan alrededor de 30 a 35 estudiantes por lo general. Pero lo que más destaco es lo que mencionaba Francisca, cómo nosotros motivamos a que nuestros estudiantes se conecten. Ya nosotras, yo tengo una historia muy particular, nosotros teníamos un curso en específico que se conectaban alrededor de 12 niñas. ¿Ya? Y nosotros fuimos cambiando las estrategias, las fuimos motivando, le enviábamos invitaciones personales por WhatsApp con bonitos, premiábamos a nuestras estudiantes por asistir a la clase, le enviábamos diplomas. Entonces, ¿qué pasó? Que de un rato para otro nuestros estudiantes aumentaron a la clase de 25 estudiantes hasta 30 estudiantes. Entonces a eso es muy importante, o sea, cómo nosotras motivamos y cómo nosotras también influimos a que nuestros estudiantes se conecten. Obviamente también hay problemas personales. Siempre hay estudiantes que no todas se pueden conectar, porque a veces no todos los establecimientos pueden entregar estos medios a nuestros estudiantes. Entonces, pero también está por la otra parte nuestras motivaciones que nosotras realizamos hacia ellas. Entonces, no, como le digo, la experiencia en esos cursos que son mayores, que asisten un mayor número de estudiantes, igual al principio da un poquito de miedo. Sinceramente, a mí me dio mucho miedo porque comencé ahora hace poquito nomás con un curso de segundo ciclo y se conectan alrededor de 30 a 35. Y no, el primer día de clase muy ansiosa. Realicé una primera clase con ellas y tenía mucho miedo, pero sinceramente resultó todo bien. O sea, los niños siempre están dispuestos a participar y, no, y lo más importante, como decía Francisca, es el tema de las normas, de establecerlas. Nosotras tenemos la suerte ambas de estar teniendo clases online, porque hay establecimientos, sobre todo los rurales, ellos están a través de modalidades de guías. Se les está enviando documentos a las casas y no todos tienen esta misma oportunidad. Entonces, yo los invito a que aprovechen, sobre todo aquellos que están teniendo este tipo de modalidad que es online, ya sea por las diversas plataformas Meet o Zoom, porque de verdad tenerlos, aunque sea a través de una pantalla, nos permite también conocerlas. O sea, nosotras con Francisca, Se nos pegó un poquito Yaritza. Hay una falla técnica. Esperamos unos segunditos. Ahí volvió. Ahí sí. Sí, ya no se me acuerdo en qué quedé, no sé en qué parte exactamente quedé, Me estabas pero yo les nombrando a mí. decía, sí, yo les decía que aprovechen las que están teniendo este tipo de modalidad online a través de las diversas plataformas, que en este caso era Meet o Zoom, ya que aunque uno los vea a través de una pantalla, yo siento que ya las conozco un poco, ya a pesar de tenerlas a distancia. Entonces aprovechar, sobre todo los que tenemos esta oportunidad. Y claro, los estudiantes que no se pueden conectar en este caso, existen otras plataformas. Por ejemplo, en el colegio en el que yo estoy realizando la práctica está el Classroom. Entonces, muchas de las estudiantes que no se pueden conectar a las clases, se les envía la información, se les sube al Classroom o incluso hasta por WhatsApp. Nuevamente la perdimos. Esperemos unos segunditos. A ver qué ocurre. Ahí Ahí sí. sí. Sí.
Ya, entonces yo le decía que se sube tanto a estos documentos al Classroom, al WhatsApp, que hoy en día estas redes que son totalmente informales nos han servido muchísimo para poder conectarnos y comunicarnos con los apoderados en este caso. Así que eso. Gracias, Yaritza. Bueno, aquí estamos viendo los problemas que igual trae un poco la virtualidad y estarnos conectando de esta forma. Recordar que estamos en el programa Ausente Señorita hablando sobre las prácticas pedagógicas en la virtualidad. Tenemos como invitada a Catalina Iturbe, profesora y a las estudiantes Francisca Rogel y Yaritza Villarroel. Y quiero consultarles acerca más sobre las evaluaciones que ustedes tienen como estudiantes, porque si bien estamos hablando más que nada de las prácticas, tanto como en terreno, de forma virtual, pero ¿cómo ha sido para ustedes como estudiantes de la Universidad Austral ver todo el tema de las evaluaciones? ¿Cómo van cambiando estas evaluaciones? ¿Cómo las evalúan? Más que nada. Catalina debería tener más información al respecto, como la Yo, diferencia. O sea, es que hay, claro, o sea, evidentemente hay diferencias, hay muchas diferencias porque el formato no permite, por ejemplo, que los profes vayamos a observar, que es algo que, que ahí, claro, yo he cumplido un rol en algún momento de ir a observar prácticas de mención de ciencias naturales, por ejemplo, o clases de ciencias naturales que tienen que hacer en práctica. Y en este caso, claro, hubo que antes de empezar a hablar con los estudiantes sobre volver a las prácticas, era cómo se iban a evaluar, porque también desde un punto de vista como de responsabilidad había que tener como, digamos, algo un poco armado para dar una propuesta. Y en ese sentido, ¿cómo les puedo...? Bueno, Francisca y Yaritza, ellas están, digamos, en este momento en una situación que uno podría decir como de privilegio frente a muchos otros estudiantes de nuestra zona que no tienen internet, porque no hay internet en las zonas rurales. Y eso es un problema, eso es un gran problema en nuestro país. Entonces, en ese caso existen formas de evaluar esas intervenciones en el aula, porque ellas realizan intervenciones en el aula. Por el otro lado, tal como mencionaba Yaritza, hay otro tipo de evaluaciones que se le hacen a los estudiantes cuando no hacen intervenciones, cuando hacen, por ejemplo, tienen que hacer guías de aprendizaje, tienen que colaborar, digamos, con los profesores por otra línea. Entonces, bueno, a los estudiantes en general se les evalúa en la forma normal, ¿cierto? Hay unas observaciones de clases donde se evalúa a los profesores de la universidad, también evalúa el profesor guía o profesora guía del colegio, de la escuela, y un portafolio de evidencias, autoevaluaciones, y ahí Francisca con Yaritza me dicen, sí, así es, así ha sido, así era. Y en este caso hay algunos instrumentos y algunas metodologías que se han, digamos, como que han permanecido tal como es el portafolio, que es fundamental tener la capacidad de poder, digamos, aparte de recopilar información, reflexionar sobre lo que uno ha hecho, porque finalmente es un proceso reflexivo la construcción de un portafolio, una autoevaluación, la evaluación del profe guía de la escuela, que eso sí es fundamental, y en el caso de que tuvieran, por ejemplo, que hacer clases, ahí se dejó un poco, digamos, de alguna manera abierta la observación del profesor de la universidad a alguna clase, o también se pueden elaborar estas cápsulas de enseñanza, digamos, o una microclase. También eso puede ser una opción, porque a veces las clases no son sincrónicas. Tal vez existen varias formas de hacer clase en este digamos, formato, porque uno puede enviar videos de clase y después el espacio de clase de interacción es solamente, por ejemplo, un espacio donde se conversa, se discute, se evalúa, y no es solamente, digamos, como esa entrega del contenido mismo. Entonces, digamos que ha cambiado mucho, dado que antes era, digamos, más tradicional, era como la evaluación del profe de la U, la evaluación del profe del colegio, el portafolio, autoevaluación. Ahora eso tuvo que ser muy diversificado porque hay que atender a esa necesidad, obviamente, y mucho más flexible que antes y mucho más, digamos, yo creo que la palabra flexibilidad es como la que recorre, digamos, las formas de evaluación. Ay, qué bueno que están todas de acuerdo. Pero yo creo que ellas igual pueden contar un poco más sobre qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tuvieron que hacer para la práctica anterior o lo que digamos que han discutido con sus profesoras del equipo de práctica profesional que tienen que hacer ahora, porque ahí yo puedo contar de manera general, pero ellas están ahí situadas en lo específico.
Francisca, ¿nos puedes contar un poco cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, agregando todo lo que dice la profesora Catalina, la verdad ha sido bastante tranquilo, si se puede decir así, porque nos han evaluado con los mismos recursos y los mismos materiales que nosotros hemos realizado. Eh, las, las pautas de evaluaciones que nos entregan igual son bastante permisivas en el sentido de que el trabajo que tú realizas se puede evaluar con esa pauta. O sea, no te encajona en solamente un tipo de trabajo. Eh, de hecho, ahora la otra semana, el día viernes, tenemos que entregar algo que se llama el dispositivo digital. Un dispositivo digital que es básicamente la creación de un solo recurso a nivel de centro de práctica, es decir, si en un colegio hay 5 estudiantes, se hace entre los 5 o se elige entre los 5 estudiantes un solo recurso y ese se evalúa. Entonces, igual ahora aquí va mucho el tema del trabajo en equipo. El trabajo de equipo en el colegio tiene que ser casi impecable. Lo ideal es que ustedes se pongan de acuerdo. Nosotros la verdad lo hicimos así en la generación. ¿Quién se iba a qué establecimiento? Así. Ahora, nosotros tuvimos la posibilidad de elegir y eso fue una gran ventaja. La mayoría nos quedamos con nuestros mismos compañeros de tesis o con nuestros amigos directamente. Entonces la relación es más directa y en el caso, por ejemplo, ya de que no haya como una coordinación entre equipos, se pueden presentar más de un objeto tecnológico y eso en la nota se promedia. Entonces, como decía la profesora Catalina, la flexibilidad aquí de los profesores y la comprensión ha sido casi magistral en comparación a cómo estábamos haciendo de manera presencial. Ahora podemos ver trabajos así inmensamente creativos. Eso es lo que nos ha permitido ahora el tema de la evaluación en esta modalidad, que nuestros compañeros se han puesto creativos casi imaginativos a un nivel Picasso, si lo ponemos así, creando objetos, creando pinturas, creando muchas cosas para que nuestros estudiantes les sirvan y para que nos sirva a nosotros a futuro. Pero eso, flexibilidad y sobre todo el tema de la creación de pautas de manera abierta hacia los trabajos que van a ser evaluados, eso creo que es algo muy, muy bueno que nos ha jugado mucho a favor a nosotros. Yaritza, por favor cuéntanos cómo ha sido este revuelo tecnológico. Sí, en cuanto a las evaluaciones, como ya lo dijeron la profesora Catalina y Francisca, han cambiado muchísimo, o sea, de que nos vayan a evaluar, de tener todo ese nerviosismo de que te vayan a evaluar a una clase presencial, ahora de tener que cambiarlo a un mundo totalmente diferente que es a lo virtual. Entonces, han cambiado muchas cosas, pero también hay otras que se han mantenido, como decía Francisca, en el caso de trabajo colaborativo. De verdad, es muy importante porque eso nos ha permitido avanzar como equipo y generar grandes trabajos. De verdad, para mí ha sido lo más significativo tanto de la práctica como también en el establecimiento. De verdad, yo les puedo contar que en la escuela que estoy realizando la práctica se ve mucho el trabajo colaborativo. Nos ayudamos entre todas, o sea, desde profesoras, educadoras diferenciales, asistentes de aula, de verdad que para mí lo que más me ha marcado ha sido el trabajo colaborativo. Entonces, es lo que más destaco en cuanto a las evaluaciones y también lo otro es el tema de las pautas de evaluación. Algunas de nuestras profesoras nos han dado hasta incluso la posibilidad de modificarlas. Nos han presentado las evaluaciones, las rúbricas, por decirlo así, y nos han dicho, chiquillos, ¿qué les parece este punto? ¿Creen que si se puede mejorar? Si estamos de acuerdo o no. Y de verdad que eso es una muy buena oportunidad porque así uno no se enfrenta a algo tan rígido de un momento. Entonces ahí nosotros ya podíamos ir aportando y de verdad que eso ha sido como muy bueno porque nosotras casi todas las evaluaciones que nos han entregado en este momento ha sido así, que nos han dado la posibilidad de que nosotros las modifiquemos. Entonces ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Así que eso podría aportar.
Muchas gracias, Yaritza. Ya estamos llegando al fin del programa y aparte de agradecerles haber aceptado nuestra invitación, no sé si les gustaría dar un consejo, un mensaje de apoyo a todos los estudiantes que estén por empezar comenzando ya este mismo proceso de hacer una práctica virtual. Por favor, para mí también, que igual tengo mucho miedo. Yaritza. Bueno, yo primero que nada motivarlas. Obviamente van a sentir un poquito de miedo al principio, pero no, chicas, a darle con todo porque de verdad que se puede. Se lo decimos nosotras que estuvimos en la misma parada que ustedes al principio y ahora ya es como, mañana tenés que hacer una clase, ya. Es como algo totalmente normal. De hecho, yo ya no hay nervios, por decirlo así. También lo otro, que sean innovadoras, que apliquen miles de estrategias, averigüen, de verdad, infórmense mucho, apóyense entre compañeros porque, como decía Francisca, es fundamental que nos ayudemos unos con otros, que nos vayamos entregando todos los tipos de recursos que existen porque hay miles de plataformas que podemos ocupar. Y otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, incluso que habló la profesora Catalina, es el tema de la integración de asignaturas. Nosotros tuvimos un curso de este ramo y de verdad, chiquillas, que a mí personalmente me ha facilitado muchísimo la vida en las prácticas. Estoy integrando personalmente ciencias con tecnología. Entonces, por ejemplo, le pedimos tecnología de crear un invento tecnológico y los asociamos a los materiales reciclados. Y justo en ciencias se estaba trabajando exactamente el tema del reciclaje. Entonces, tratar de integrar las asignaturas y de verdad, chiquillas, que casi todas, bueno, en realidad todas las asignaturas se pueden integrar. Así que nos ha aliviado muchísimo el trabajo, les hemos aliviado también la carga horaria a los estudiantes, porque ya no tienen que estar creando muchos trabajos. Imagínense, ellas crearon un solo trabajo para 2 asignaturas. Incluso lo podíamos haber asociado a otras. Entonces podemos crear unidades, podemos crear el aprendizaje basado en proyectos, que también es muy conocido y que se pueden aplicar en muchas asignaturas. Así que eso, chiquillas, yo de verdad que las motivo, que no tengan miedo, porque se puede. Muchas gracias, Yaritza. Francisca, un mensaje de ánimo. Sí, un mensaje de ánimo, tranquilidad, tranquilidad que todo pasa y si todo pasa es por algo. Que esta modalidad sí va a ser un tiempo y es verdad, nos tenemos que acostumbrar. Y a futuro, quién sabe, quizás nos encontremos en colegios virtuales donde nos van a solicitar a nosotros como profesores porque fuimos la primera línea en pandemia, como profesores de pandemia, entonces ya tenemos esa experiencia. De verdad que tranquilidad, paciencia y sobre todo, nada es tan terrible. Nada es tan terrible como parece. Apóyense, sean innovadores, atrévanse, porque muchas veces se van a encontrar, lamentablemente, todavía con profesores que solamente quieren el PPT y nada más. Pero quizá a la primera te van a decir que no, a la segunda también te van a decir que no, pero ya a la tercera, después de ser tan insistente, te van a decir ya, a ver, inténtalo, a ver cómo funciona. De verdad que sean innovadores y persistentes, si no, la profe Cata se ríe porque de verdad que nosotros somos así, somos demasiado persistentes cuando tenemos una idea, porque sabemos que puede funcionar, esa es la verdad. Y tranquilidad, si nada es tan terrible y si bien sí da nervio, uno al final, no es que se te vaya el miedo, tú lo aprendes a controlar. Y al final lo que estás haciendo de verdad que es muy lindo, seas profesor de quien sea o de qué sea. O sea, si a mí tú me pones una clase de educación física, pucha, vamos adelante, arriba todos y haciendo clase de educación física. O sea, no hay nada más entretenido que ahora compartir con los colegas porque de verdad que necesitamos todos del otro. Así que hacer colaborativos, eso es lo otro. Y apoyar al compañero, eso siempre va a ser súper bueno porque quizás las actividades tienes que probarlas antes. Eso es lo otro. Prueba siempre tus actividades antes. En los juegos, a ver si funciona, o
no sé, de repente con la Yari nosotros nos decimos, Yari, revísame este juego a ver si funciona. Y la Yari de repente ve cosas, o nuestros mismos compañeros ven cosas que nosotros no vemos. Cuando tipeamos, cuando pensamos que la pregunta es la más fácil del mundo, cuando no es así. Entonces, eso, ánimo, tranquilidad, paciencia, innovación y atrevimiento. Eso. Muchas gracias, Francisca. Catalina, unas últimas palabras. A mí me queda poco que decir porque yo creo que ellas lo dijeron todo. Y aparte que ellas son las que están en las escuelas hoy día, yo estoy en un lugar de privilegio, realmente de privilegio en este momento. Así que yo solamente también recordar algo que quise recordar el miércoles cuando estuvimos en el coloquio, que tenemos que siempre tener presente que los niños, los jóvenes digamos en las escuelas, tuvieron que sobreponerse a una situación que a esa edad es mucho más difícil que para nosotros porque somos adultos. Entonces eso yo creo que es el foco. En este momento, hoy en día, eso es lo más importante. No olvidar que ellos tuvieron que sobreponerse a dejar de ver a sus amigos, dejar de jugar, dejar de salir, de sentir, de experimentar, de ser felices en la escuela, la mayoría, espero yo, por esto. Entonces, en realidad, que intentar hacer este espacio virtual lo más cercano a ese espacio de socialización y aprendizaje que es la escuela, yo creo que es el foco. Yo creo que, y por otro lado, esas interacciones de las que habla Yaritza y Francisca finalmente son las interacciones que hacen rico ese espacio, que es más allá de un PowerPoint, de contenido, sino que es de interactuar, de estar con otros. Y uno aprende con otras personas, no aprende solo. Eso es el foco. Entonces yo solamente quiero decir que desde parte de la Escuela de Pedagogía Básica estamos, pero es que ya no podemos, rebosamos de orgullo por nuestras estudiantes porque realmente, y esto tal vez es un consejo para todos los estudiantes que van a empezar prácticas, también confíen en que recibieron herramientas en la universidad que los van a poder hacer frente a esta situación, que aunque no hayan sido formados en virtualidad en todo su proceso formativo, ustedes tienen herramientas para hacer frente a esta situación. Ustedes están en la universidad, están aprendiendo y tienen herramientas, han tenido tal vez prácticas antes y esas herramientas ya las tienen, ustedes tienen esos aprendizajes. Entonces, como dicen ellas, confíen, tengan paciencia y colabórense, es lo más importante. Eso es lo que yo también he aprendido en este proceso. Yo sin mis colegas hoy día tampoco, o sea, ni la mitad de lo que he podido hacer, realmente. Así que también eso me parece que es un aprendizaje para todas y todos. Y muchas gracias por la invitación, realmente nuestra escuela lo valora muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Danae. Bueno, ya finalizando el programa, me quiero sumar a los agradecimientos que dijo Camila adelante. Estamos muy, muy contentas de haberlas tenido desde Puerto Montt. Así que a la profesora Catalina, a Francisca y a Yaritza como estudiantes. Y nos escuchamos y nos vemos por Radio Watch la próxima semana en un próximo programa de Ausente Señorita, los martes a las 10 de la mañana. Chao, muchas gracias. Adiós. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watch para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UH.